Capítulo 34. La verdad que vamos a tener varios capítulos. Con el de hoy también pudimos ver la semana y el que veremos la siguiente semana, ¿verdad? Que nos está hablando constantemente de los engaños de Satanás, aunque este capítulo se va a centrar precisamente en el texto de Génesis capítulo 3, versículo 4. Antes recordamos, por favor, cómo podéis contactar con nosotros. Tenemos, no sé, se oye muchísimo ruido. Yo pediría, por favor, que cerraseis los micrófonos. Si alguien quiere decir algo, que lo abra. Ahí. Porque a veces se acoplan muchos ruidos, pero bueno. No, decía que aquí está el 640-869-488 por WhatsApp o por correo electrónico lasrosasiglesias@gmail.com. Cualquier cosa que queráis, dudas. Sí que ya nos han escrito solicitándonos un tema, el PowerPoint de un tema, que ya se lo hemos mandado a la persona que nos había pedido. Si queréis cualquier consulta, cualquier cosa que no haya quedado clara, que queréis preguntar, por favor, hacerlo sin ningún problema. Y iremos contestando a las preguntas. Bueno, vamos a ver un poquito y vamos a leer el texto en el cual nos vamos a centrar. Texto de Génesis capítulo 3, versículo 4. Es un texto que conocemos todos. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Parece, ¿verdad?, que simplemente son dos palabras, ¿no? Moriréis. Y parece que sea muy sencillo. Pero no, esto tiene muchas implicaciones. Solamente con esas dos palabras se ha creado muchísimas doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Así que vamos a ver un poquito las implicaciones. Bueno, la verdad que dijo Dios es ciertamente moriréis. Eso es lo que le dijo Dios. Recordáis que el texto es cuando el Señor le dice, de todos los árboles que hay en el huerto podréis comer, pero del árbol que está en el centro, en el medio, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comeréis, porque ciertamente el día que comas morirás. Entonces, fíjate qué contradicción. La serpiente le dice, no moriréis, pero es que Dios ha dicho, ciertamente moriréis. Y no significaba que iban a morir porque el fruto estaba envenenado, no, sencillamente era por la desobediencia. Era un mandato de Dios y la desobediencia traía consigo el pecado y con el pecado la muerte. Así que mirar cuántas implicaciones tiene estas palabras que le dijo Satanás a Eva. Es la mentira, no moriréis. ¿Por qué lo hace así? Porque así siembra una duda. Vamos a ver, Dios me ha dicho que sí voy a morir, pero tú me dices que no voy a morir. Me estás sembrando una duda. ¿Acaso Dios no ha dicho lo correcto? ¿O acaso Dios por qué ha dicho eso? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que está en juego? Hay en juego mucho. Si nosotros seguimos leyendo, en la conversación que tiene la serpiente con Eva, le va diciendo una serie de cosas para llevarla a un punto, porque Dios sabe que seréis como dioses. Entonces, lo que está aquí en juego es la ley de Dios. Si la ley de Dios es verdad o no. ¿Por qué? Porque lo que está poniendo en duda es la veracidad de la ley de Dios. La ley de Dios decía, todo el que peque morirá, todo alma que peque morirá. Pero Satanás está diciendo, no, no moriréis. No moriréis porque la ley de Dios no es verdad. Y como la ley de Dios no es verdad, no vais a morir. Además, si sois dioses, podéis tener vuestra propia ley. ¿Para qué quieres la ley de otro Dios si tú eres también un Dios? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto nosotros decimos, bueno, claro, nosotros lo tenemos claro, pero no, hay millones y millones de personas que están metidas en nueva era, filosofías, en denominaciones cristianas que están creyendo todo esto. Esto está muy en auge, lejos de estar pasado de moda, no, cada día está más en auge. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a ir con eso, no moriréis, no necesitas la ley de Dios. Bueno, vamos a ver cómo pudo ser algunas de las cosas que aquí se nos dicen. Por ejemplo, Adán y Eva eran muy felices. Claro, ¿verdad? Si nosotros leemos en la historia de la redención, los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas, ahí nos dice claramente el espíritu de profecía que disfrutaban de la compañía del Creador, que disfrutaban de un encuentro cara a cara con Cristo y que tenían todo a su alcance. Y solamente, ¿qué tenían que hacer? Obedecer y guardar la ley de Dios. Dios había puesto sus leyes, les había dado su ley para que la guardasen. Mientras la guardaban, todo era armonioso, porque la ley de Dios se encargaba, en la obediencia, de mantener toda la armonía que había.
Luego vemos que cuando Adán y Eva pecan, toda esa armonía desaparece. Entonces la tierra produce espinos, la tierra se seca, hay dolor, hay sufrimiento, toda esa perfección ya desaparece. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que cuando la serpiente le dice a Eva, no moriréis? Eva le podía haber dicho, sí, ya lo sé que no vamos a morir, porque mientras obedezcamos a Dios, somos eternos, somos perfectos, porque Adán y Eva, si hubiesen obedecido al Señor, habían sido creados para no morir. Lógicamente, murieron porque desobedecieron, porque entró el pecado. Porque el pecado todavía no había entrado en la tierra, vivían en un mundo creado por Dios sin mancha de pecado, sin mancha de maldad, donde todo era inocencia y donde todo era hermoso. Además vemos el texto de Génesis 1, donde el Señor va diciendo y vio Dios que todo era perfecto, que todo era perfecto, que todo era perfecto. ¿Verdad? Esa perfección era sencillamente porque no existía la maldad, no existía el pecado. Todo era perfecto, como hemos dicho, y eran sabios. Pero, ¿por qué Eva tenía que comer de un fruto para tener sabiduría? Si la sabiduría se la daba Cristo cada día que se encontraba con ellos. Su inteligencia era muy superior. Su mente era muy superior. No necesitaban comer de un fruto para tener más sabiduría. Pero la serpiente engaña a Eva de tal manera que le dice, si tú comes este fruto, tu sabiduría va a hacer que tú subas, que tú seas Dios. No vas a ser ya una criatura creada, vas a ser como Dios. Por eso decía al principio que solamente son 2 palabras, no morirás, pero que implican mucho. ¿Qué pudo ocurrir para que todo esto se perdiese? Primero, fueron advertidos por Dios. De este árbol no comáis. Ellos sabían perfectamente cuál era el árbol, porque podrían haber dicho, bueno, es que hay 200 árboles y no sabemos, ¿no? Pero el Señor le dice, este. Y le dice, el que está en el medio, ese es del cual no debes de comer. Los ángeles también les advirtieron. Incluso se les dijo que podría venir un ángel poderoso que se había rebelado en contra de Dios y que podría venir a tentarlos, podría venir a engañarlos, que los podría engañar. Así actúa Satanás a través de la serpiente. La serpiente sencillamente era para que ellos no viesen un ángel, porque si hubieran visto un ángel podrían haber dicho, es que Dios ya nos dijo acerca de ti, pero ahora veían una serpiente. La hermana Elena White nos va a contar que en la historia de la redención, que la serpiente, cuando Dios la creó, no eran como son ahora, eran muy hermosas, incluso tenían la facultad de volar, eran preciosas y llamaban muchísimo la atención. Dice que su piel brillaba de tal manera que parecía oro, que llamaba mucho la atención. ¿Y qué hace Satanás en Eva? Empieza a sembrarle dudas. Con que Dios ha dicho esto, pero no, es esto. Es que Dios sabe. O sea, le va diciendo una serie de palabras para sembrarle dudas. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, ¿así que Dios os ha dicho? Como diciendo, uy, cuidado, es que Dios no quiere que tú sepas. O en el versículo 5 cuando le dice, no, es que Dios sabe que si coméis de este fruto vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Es decir, Dios está evitando que podáis tener más conocimiento, pero el conocimiento se lo daba Dios. Ellos tenían ya el conocimiento. Sembrando dudas sobre la validez de la ley de Dios y de su palabra. Porque aquí también estaba en juego la palabra de Dios. Dios ha dicho, pero no es así. Poniendo en duda la palabra de Dios. Bueno, nos centramos en el texto de no moriréis. La serpiente le quiso referir a Eva que el miedo de Dios era que ellos, seres creados, alcanzasen mayor conocimiento y sabiduría, que conociendo el bien y el mal subirían a una escala de existencia superior. Seréis dioses. Eso lo enseña hoy en día la nueva era. Tú, a través de la iluminación, de la inteligencia, de la sabiduría, del yoga, del conocimiento, etcétera, etcétera, tú vas subiendo. Subes de escala. Bueno, vamos a ver, esas son las enseñanzas, como digo, de la nueva era. Grados de conocimiento, consciencia, conoceréis el bien y el mal, Dios os ha ocultado la sabiduría, seréis dioses, iluminación, conocimiento, incluso reencarnación. No moriréis. Hay mucha gente que cree que cuando se muere, si ha sido bueno en esta vida, se reencarnará en una vida en un ser superior. Será mejor. Otros, creen otras cosas. El budismo, de acuerdo, mediante la filosofía, habla de la conciencia de la muerte. Eso luego lo vamos a referir un poquito.
Porque es interesante que veamos un poquito todo lo que hay a nuestro alrededor y cómo estas palabras no moriréis no solo han afectado a los cristianos, sino han afectado a muchísima gente que no son cristianas, pero que, bueno, tienen otros credos, como por ejemplo budistas, etcétera, etcétera. No moriréis es el primer sermón que se ha predicado sobre la inmortalidad del alma. En contra de la palabra de Dios, ya que la ley y la palabra de Dios dice claramente, mira, en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que peque, morirá. Y lo dice muy claro. Y en Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Y Dios les había dicho, moriréis. Pero Satanás, como va en contra de la palabra de Dios, no moriréis, ya ha introducido dentro del cristianismo ciertas doctrinas que mucha gente piensa que realmente no morimos, que si te has portado bien vas al cielo inmediatamente y si no al infierno, como después vamos a ver. La serpiente les dijo, el alma que peque no morirá, sino que vivirá eternamente. ¿De acuerdo? Es decir, la palabra de Dios y su ley es mentira y Dios es un tirano. No quiere que alcancéis la sabiduría eterna. Está presentando a Dios como el tirano que no quiere que Adán y Eva alcancen esa sabiduría. Pero si es que la sabiduría se la daba a Dios, vuelvo a repetir. La hermana de Nehuén nos cuentan que cada día aprendían porque el Creador estaba con ellos. Podían ver cara a cara a Cristo, a Dios. Era maravilloso, pero a veces el querer alcanzar más. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Dios, cuando Adán y Eva pecan, por qué Dios les cierra el camino al árbol del conocimiento del bien y el mal? Esto también hace parecer a Dios como un tirano. ¿Por qué? Bueno, hay una explicación muy lógica. Primero, ¿qué hubiese pasado si después de caer en pecado el hombre pudiera haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué hubiese pasado? Hubiesen sido eternos, pero con tendencia a la maldad. Es decir, el pecado hubiese sido eterno. Habían sido inmortales en el pecado. El pecado habría sido inmortal y no se podría erradicar. Cristo no hubiera podido hacer nada, pero Dios en su sabiduría, ¿qué hizo? Puso dos querubines guardando el camino hacia el árbol, por eso Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del Edén. Esto habla también que Dios estaba cuidando del universo, de la demás creación. Y esto nos enseña una cosa muy interesante. No hay ningún pecador inmortal. El que peca muere. Los únicos que van a ser inmortales son los justos, pero gracias a lo que Cristo ha hecho. Lógicamente, viviremos eternamente en la salvación en Cristo Jesús, pero ningún pecador, ningún impío será inmortal, como quiere hacer presentar Satanás. Bueno, esta es la gran mentira del enemigo. Satanás está tratando hoy en día de vencer a los hombres mediante todo esto, como lo hizo con Adán y Eva, sembrando dudas hacia Dios y hacia su ley, que duden del gobierno de su ley y de su palabra, y sobre todo presentando a Dios como injusto. Hoy en día hay mucha gente que cree que Dios es injusta. Hay gente que dice que cómo es posible que en el Antiguo Testamento hayan textos en los que hay matanzas, en los que se matan, en los que Dios dice, pues hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento no queremos saber nada. Mucha gente lo piensa. Y os digo una cosa, yo me he encontrado con adventistas que también lo piensan. Y digo, madre mía, es decir, está presentando a Dios como injusto, porque la gente no entiende la justicia de Dios. Eso sería otro tema que se podría tratar en otro momento, pero no entienden la justicia de Dios. Bueno, y con todo esto aparece una doctrina cruel. Con el concepto de inmortalidad del alma aparece una doctrina cruel que es creada por la Iglesia Católica para infundir miedo y sobre todo para ganar dinero. Eso lo hemos visto en anteriores capítulos de esta serie del conflicto. Es la doctrina que presenta a Dios como insensible, porque es la doctrina del infierno, donde aquellos que son impíos arderán eternamente, sufrirán eternamente el tormento del castigo de la ira de Dios. Aquí así, los muertos malos son atormentados con azufre y fuego eternamente. Esa mentira se enseña aún hoy en los medios cristianos. Hermanos, sí, es así. Pregunto, ¿dónde habla la palabra de Dios acerca del infierno tal y como le enseñan algunos cristianos? No habla.
¿Mm? Pues es Satanás el que está induciendo a los hombres a malinterpretar la palabra de Dios. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante que expliquemos esto, mis hermanos. Voy a poner una tabla en la cual aparecen algunos textos. Mateo 2:22, Mateo 5:29, 5:30, Marcos 9:47, Segunda de Pedro 2:4 o Judas 7. Mira qué interesante. La Reina Valera del 60 traduce infierno de fuego. Pero en el texto original, sabéis que Jesús hablaba en arameo. El arameo era la lengua que se utilizaba. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en arameo o en hebreo, para referirse al fuego, se referían a la gehenna de fuego. Y aparecen en todos los textos, salvo en el texto de Judas, donde dice que fueron destruidas totalmente, hablando de Sodoma y de Gomorra, con el fuego que arde eternamente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas que considero que son importantes. Esto no está en el capítulo del conflicto de hoy, pero yo creo que es importante que lo veamos, porque es interesante el que sepamos realmente todo esto. Bueno, siempre va a existir el concepto de no moriréis en esta doctrina, ¿de acuerdo? Porque si mueres y has sido malo, si has sido impío, irás eternamente al infierno. Pero, ¿y si has sido bueno? Si has sido bueno, irás al paraíso, estarás con Dios. Porque utilizan el texto de Lucas donde Jesús le dice al ladrón de la cruz, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, no vas a morir. Si eres bueno, vas al paraíso. Si eres malo, vas al infierno, vas al castigo eterno. Siempre está implícito el no moriréis, el concepto de alma inmortal. La pregunta es, ¿qué ganaría Dios con que los pecadores fuesen atormentados eternamente? Dios no ganaría nada. Bueno, vamos a ver alguna terminología. Para que nosotros lo entendamos, vamos a ver algunas expresiones que utiliza la Biblia que son interesantes que sepamos cuáles son. Para comprender esto, vamos a ver los términos que usa la Biblia y qué significan. Primero, la palabra infierno no aparece en las escrituras, ni en el griego ni en el hebreo, ¿vale? La palabra infierno se introduce dentro de la escritura cuando se hace la Vulgata, que es la versión latina, porque el concepto de la gehenna, del fuego, los latinos, cuando se hace la versión en latín, se entendía más con infierno. Por eso la palabra infierno es una palabra que viene del latín, no proviene ni del griego ni del hebreo. Y se introduce malinterpretando algunos textos de las escrituras donde pensaban que era el lugar destinado para el castigo de los impíos. Mirad, todas las civilizaciones a lo largo de la historia han tenido un concepto del bien y del mal, siempre. La civilización de los griegos, los egipcios, los aztecas, etc. Siempre ha habido ese concepto. El concepto de que el mal va a ser castigado y el concepto del bien. Bueno, todo esto se ha ido siempre malinterpretando y siempre mezclando. Pero cuando llega el catolicismo, ¿verdad? Este concepto se hace con el concepto latino de infierno. Entonces, por ejemplo, la Reina Valera del 60, que es una Biblia que bebe mucho de la Vulgata, va a aparecer esa expresión, infierno. Pero tú te vas a otras versiones y no aparecen. Y sobre todo si coges una versión textual, que son más textuales a los originales, nunca va a aparecer. Y si alguno lee griego, yo le invito a que cojas esos textos, que los vea en griego y veréis cómo no aparece la palabra infierno. Bueno, vamos a ver qué palabras aparecen en la Biblia y que se han mal interpretado. Vamos a ver la realidad. Por ejemplo, la Biblia utiliza los siguientes términos. Abaddon. El Abaddon aparece o con dos Bs o con una B. Significa destrucción, perdición. Así se llamaba al lugar de la ruina total. Pero no se refería a un castigo eterno. La ruina sería eterna, puesto que serían destruidos. El concepto de Abaddon es la destrucción total, pero no un castigo eterno. ¿Vale? El siguiente es abismo o sima. Cuando Jesús refiere la parábola del rico y Lázaro, aparece esta palabra, la sima, el abismo. Bueno, así se referían los griegos, los judíos, a la profundidad del mar. Es decir, hablaban de un lugar solitario. Se usaba de forma figurada para designar el lugar donde vivían los ángeles que habían caído.
Los ángeles que habían caído, que habían ido a las profundidades. Así lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. Dios condenó a las profundidades, al abismo. Pero nunca era un lugar de tormento eterno, sino eran el abismo. ¿Dónde están los ángeles caídos? En la tierra. La tierra desde el cielo es el abismo, es la oscuridad. Eso lo refiere muy bien la hermana Elena White. En su primera visión, ella dice que veía la tierra tan oscura, que después no quería volver. Pero el ángel dijo, tienes que volver porque tienes que predicar. Muy bien. Después también aparece la palabra Hades. La palabra Hades es sepultura, donde están los muertos, enterrados. ¿Vale? No se usa como referencia a ningún castigo eterno. Y después hay otra palabra que es Seol, que también es Hades. Por ejemplo, en el libro de Job aparece mucho la palabra Seol. Lo que está diciendo Job es, prefiero irme a la sepultura, prefiero morirme que me entierren, que estar sufriendo lo que estoy sufriendo. Y ahora nos vamos a designar y vamos a explicar la palabra Gehenna. Mirad, la Gehenna de fuego es el término que se usaba, que utiliza Jesús. En la versión aramea, yo tengo mi Biblia, que es la versión aramea, y pone claramente Gehenna de fuego. ¿Vale? Se designaba para referirse a un lugar, denotaba un lugar de castigo. Así se llamaba al valle de Ginón. Era un valle que estaba muy cerca de Jerusalén y se le llamaba así porque allí se hacían cosas abominables. Se hacían sacrificar niños por el fuego al dios Moloc y se le rendía culto a este ídolo. Por eso se asociaba el fuego con la destrucción. Pero también en el Nuevo Testamento la Gehenna designaba a unos hoyos que se hacían en tierra fuera de las ciudades, ¿vale? Para quemar las basuras, las pieles de animales y los animales muertos que no se podían comer. Estaban siempre ardiendo y se consideraba figuradamente, o sea, metafóricamente, como el lugar para la destrucción de los impíos. Era una referencia que se hacía, así como en la Gehenna el fuego siempre está ardiendo porque siempre se está echando basura, ¿verdad? Así serán destruidos los impíos. Pero mira, qué interesante. Jesús la refiere para referirse a la destrucción final de los impíos después de su segunda venida. Nosotros sabemos que los impíos serán totalmente destruidos después de la segunda venida de Cristo, es decir, es la segunda muerte. Pero nunca se consideraba como un lugar de castigo eterno. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo. Mirad el texto de Judas 7. El texto de Judas 7 es interesante porque mira lo que dice. Dice así, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo pregunto, la palabra eterno es que dura para siempre, ¿verdad? Entonces, Sodoma y Gomorra deberían seguir ardiendo, pero ya no están ardiendo, porque ya fueron destruidas. En la Biblia, cuando aparece el fuego eterno, significa el fuego que lo consume todo. Cuando deja solo la ceniza, lo ha destruido totalmente. Ese era el concepto de la Gehenna. Ese es el término que utiliza Jesús, que en la Reina Valera del 60 han puesto infierno, pero no es infierno, es Gehenna de fuego. Mirad la declaración oficial de los adventistas en cuanto a esto. Los adventistas creemos, por medio de la hermenéutica bíblica que Jesús utilizó, este nombre como comparativo del juicio final donde los impíos son destruidos en el lago de fuego, Gehenna, como una muerte segunda. No conciben el Gehenna como un lugar donde las almas serán atormentadas eternamente, sino como un lugar destinado a la destrucción eterna, como dice Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 habla del lago de fuego y azufre. Esa será la destrucción final de los impíos, pero no estarán sufriendo eternamente, sino que Dios en su amor, para que ya, como ya no se ha podido hacer nada de ellos, los destruirá completamente. Es decir, dejarán de existir. Ese es el concepto que utiliza Jesús, que se ha malinterpretado, ¿verdad? No moriréis con el castigo del infierno. Muy bien. ¿La Biblia de qué nos habla? Bueno, la Biblia habla del amor de Dios, claro que sí, es así. Y encontramos en la religión de la Biblia una religión amor, bondad y misericordia. Esto queda oscurecido con la superstición, el miedo y la mentira de la doctrina como del infierno. La doctrina del infierno fue inventada
por Satanás para infundir miedo. Y las imágenes que tenemos del infierno infunden miedo, ¿verdad? La gente ardiendo eternamente, dolor, etcétera, etcétera. Satanás ha presentado falsamente el carácter de Dios. Un Dios que castiga a los impíos eternamente no es un Dios de amor, es un Dios justiciero. Por lo tanto, Satanás ha presentado falsamente el carácter de Dios. La Biblia habla de un Dios de amor. Incluso desde los púlpitos religiosos se han presentado ideas espantosas acerca de Dios. ¿Y qué ocurre? Ocurre que muchos duden y otros se alejan de Dios porque lo consideran injusto y cruel. Hay mucha gente que considera a Dios injusto y cruel porque se le ha presentado mal el carácter de Dios. La doctrina del infierno constituye una falsa doctrina, una de las abominaciones de Babilonia. Si nos alejamos de la verdad bíblica, seremos partícipes del vino de la fornicación de Babilonia. Es una doctrina falsa. Bueno, Dios nos ha creado con libre albedrío, es decir, no fuerza la voluntad de sus criaturas, ni el juicio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos por servirle, no. O sea, servir a Dios, Dios no quiere que sea un requisito más, no. ¿De acuerdo? Dios quiere amor, una obediencia por amor, que yo obedezca a Dios por amor, porque lo considero mi Salvador y porque agradezco lo que Él ha hecho por mí cada día y lo hago a través de la fe. Porque nos sentimos salvados por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahora bien, en su justicia perfecta, Dios ha de ejecutar sus planes contra los que se rebelan en contra de su amor. Y eso es por el bien del universo, porque el mal no puede ser eterno. Es la justicia de Dios. Yo entiendo que a veces no lo podamos entender, pero ¿cómo Dios va a destruir? Pero es que Dios no fuerza a nadie, cada uno va a tomar su decisión. Pero Dios tiene que ejecutar su justicia. Y esa justicia dice que aquellos que han pecado y que no se han arrepentido y que no han sido justificados por la fe deben ser destruidos. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser eterno. Porque si el pecado fuese eterno, mancharía toda la creación de Dios. No solo nuestro planeta, sino todos los demás planetas. Y no puede ser eterno. Muchos están cegados por Satanás y se han rebelado contra Dios. Dios no puede salvarlos, sencillamente porque ellos no quieren. Dios no puede salvarlos porque ellos no quieren. Han participado de las abominaciones de Babilonia, falsedades de Babilonia. La inmortalidad del alma. Si el alma es inmortal, ¿para qué murió Cristo? Porque no determina mi destino final. Lo único que es mi comportamiento. Si soy bueno, voy al cielo. Si soy malo, pues voy al infierno. No necesito a Cristo. ¿De acuerdo? ¿Por qué Cristo murió por mí? No. Yo considero que si soy bueno, si ando con moralidad, voy a la misa, hago caridad, es decir, hago obras, soy bueno. Por lo tanto, no necesito a Cristo. Yo no sé si hay muchas personas que dicen, yo no robo ni mato, soy buena persona. Te lo dicen así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que determina mi destino es mi comportamiento, no es que crea o no en Cristo. La conciencia en la muerte. Bueno, la conciencia de la muerte es un concepto filosófico que está en el budismo, en la nueva era, en el Zen, que es la reencarnación. ¿De acuerdo? Mucha gente piensa que si esta vida, tú has vivido una vida de pobre, de mala, pero tú has sido una persona honrada, has sido una persona buena, te vas a reencarnar en otra vida en un estatus superior. ¿De acuerdo? Eso lo cree muchísima gente hoy en día en nuestro planeta. Y la doctrina del infierno, todo esto se está oponiendo a la palabra de Dios, porque el concepto es el alma es inmortal, cuando la palabra de Dios dice que no es inmortal, que los muertos nada saben. Si los muertos ya gozan en el cielo o en el infierno, ¿para qué es necesario el juicio final? Si ya están. Tú has sido bueno, te mueres y vas al cielo, ¿para qué necesito el juicio? No se necesita el juicio, ¿de acuerdo? Todo esto son doctrinas paganas que se incorporaron al cristianismo por medio del catolicismo. A lo largo de la historia, para infundir miedo, para sacar dinero, con las indulgencias, las penitencias, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en otros capítulos anteriores. Bueno, hermanos, terminamos diciendo que en ningún lugar de la Biblia nos dice que los muertos, si son justos, van al cielo, o si son impíos, son castigados en el infierno inmediatamente. ¿De acuerdo? La Biblia
nunca habla de esto. Ningún profeta lo dice. No hay ningún profeta que diga, no, si tú te portas bien, cuando te mueras estarás en el cielo. Ni Cristo tampoco lo dijo, ni tampoco los apóstoles. La Biblia sí que dice que los muertos no saben nada, y eso lo dice constantemente, que los justos serán resucitados cuando Cristo regrese en la segunda venida. Que los impíos serán resucitados después del milenio y serán destruidos para siempre, que no existirán, y entonces la muerte será vencida y viviremos eternamente. Pero no por nuestro comportamiento, sino justificados por la fe, por medio de Cristo. Bueno, hermanos, esto es un tema muy interesante en el que mucha gente está creyendo esto porque se lo han enseñado así y porque eso no significa que sean malas personas, al contrario. Significa que son personas que están creyendo mentiras y hay que hacerles ver la verdad. Y es interesante el que sería bueno que cuando demos estudios bíblicos incorporemos un par de estudios bíblicos sobre estos temas para que a la gente le quede claro, ¿de acuerdo? Porque incluso hay muchos adventistas que no quedan claros y yo lo digo claramente que me he encontrado con gente que me ha preocupado, ¿eh? Pero bueno, os recordamos de nuevo cómo contactar con nosotros y os esperamos la semana que viene, el siguiente capítulo. Otro capítulo muy interesante. ¿Pueden hablar nuestros muertos?